Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a hacer el montaje del kit electrónico y el enganche sobre este BMW X1. Dada la simplicidad de este enganche, de un solo vistazo y con la ayuda del manual veremos que tenemos todas las piezas necesarias para su correcta instalación. En esta ocasión hemos elegido una bola desmontable vertical para su colocación. Vamos con el montaje. En este vehículo es necesario que desmontemos el paragolpes, no sin antes quitar ambos pasos de rueda. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar 3 grapas, o remaches plásticos mejor dicho, y ahora os voy a mostrar cómo. Venga, lo haremos de la siguiente forma y es aquí meterlo en la parte central. De esta forma podemos sacar ya el remache plástico y lo que veis es lo siguiente. Esta es la pieza que hemos introducido hacia dentro y ha liberado el remache plástico. Retiraremos el paso de rueda y en caso de que no libere bien, tenemos que quitar esta grapita de aquí, ¿vale? Igual que en esta zona de aquí. De esta forma ya lo tenemos ahuecado y podremos quitar el tornillo que tenemos en esta parte. En el paso de rueda también tenemos estos 2 tornillos. En la parte inferior nos encontraremos 8 tornillos con cabeza de 8. Abrimos el maletero para poder desmontar un tornillo que vamos a encontrar debajo de esta tapa. Para ello quitamos una grapa que tenemos aquí. Este es el tornillo que tenemos que desmontar. También en el piloto derecho nos encontraremos con la misma grapa y el mismo tornillo. Una vez hemos retirado estos tornillos, podremos quitar el paragolpes. Sacamos el lateral y en esta parte de aquí tenemos que tener cuidado. O desmontamos el piloto completamente o, como os voy a mostrar ahora, con la ayuda del sacagrapas, lo introducimos hasta la esquina. Ya veis que ha salido con facilidad y repetimos ahora estos mismos pasos en el lado de la derecha. Lo que os comentaba, el espacio que tenemos es mínimo y hay que actuar con cuidado. Quitamos las grapas del paso de rueda y aquí introducimos de esta forma el sacagrapas, donde vamos a hacer presiones en esta zona de aquí. Ya veis que enseguida sale la grapa y nos permite retirar el paragolpes. Para desmontar el paragolpes será necesario que quitemos todos los conectores de los sensores. Ya podemos retirar el paragolpes. Como último paso para poder montar el enganche será retirar el refuerzo metálico. Para ello tenemos que quitar 2 tuercas a ambos lados, las cuales volveremos a utilizar para sujetar nuestro enganche. El refuerzo metálico ya no se utiliza. Colocaremos el enganche. Teniendo en cuenta que en este vehículo lleva el sistema de apertura a manos libre, lo salvaremos introduciéndolo un pelín inclinado, como habéis podido ver, y ya podemos sujetar con las 2 tuercas que hemos quitado anteriormente. Colocaremos la bola con los tornillos de 12-25 en el lateral derecho. En el lateral izquierdo pondremos el tornillo de la parte superior de 12-25 y de 12-35 va en la parte inferior, que irá colocado de la siguiente forma: la chapa de sujeción de la base de enchufe y la anilla de seguridad. Colocamos de esta forma y el tornillo irá colocado aquí, con la bandera Grauer igual que los otros 3 tornillos. Como podéis ver, esta es la pieza del sistema de apertura a manos libres. Los ingenieros lo han tenido en cuenta en el diseño y, como podéis apreciar, no hay que tocarlo para nada. No es necesario ni recortar ni modificar su posición. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos, le daremos el par de aplique necesario. Son tornillos y tuercas de 12, con lo cual 87 Nm.
Para la colocación del soporte de base de enchufe lo haremos de la siguiente forma. La arandela ancha, el tornillo y por este otro lado hacemos coincidir esa ranura con la preparada ya en la chapa y pondremos la arandela y la tuerca. Le daremos el par de aprietes necesario para que pueda subir y bajar con facilidad. Para el kit electrónico en este vehículo podemos optar o por un kit Aragon Pro conectado directamente a las señales de los pilotos o la opción escogida en este caso, un kit específico. Tanto un kit como el otro os voy a mostrar ahora cómo hacer el montaje. Tanto si instalamos un kit Aragon Pro o un kit específico, la instalación la colocaremos en el lado de la derecha. Para ello tendremos que destapizar este lateral. Para quitar el tapizado nos podemos encontrar o con las anillas de sujeción de carga o, como en este caso, estas grapitas de presión que tenemos aquí y aquí. Desconectaremos la luz y el mechero. Para pasar el cableado tendremos que realizar un orificio. En este caso lo vamos a hacer en el lateral. Yo utilizo una corona de 40. Una vez que hemos realizado el recorte, daremos pintura para proteger de la oxidación a la chapa. En el caso del kit específico viene con la piña desmontada. El pasamuros lo tendremos que poner, pasaremos el cableado y pondremos el pasamuros, asegurándonos que quede bien sellado. Una vez que hemos conexionado todos los cables en la base, apretaremos los tornillos que la sujetan, pondremos una brida sujetando también el cableado para evitar que se quede cerca del escape y con las bridas incluidas en el kit sujetaremos el cableado al tubo. La centralita la vamos a dejar sujeta en esta ubicación de aquí. Para ello vamos a usar la pegatina de doble cara. El cableado de masa lo vamos a conectar con las masas originales del vehículo. Sujetaremos el cableado, teniendo en cuenta que la señal de CAN-bus, en este caso, la conectaremos en la parte trasera. En caso de no encontrar la opción que te pone en el manual, colocaremos el cableado del CAN-bus en la parte delantera. A la hora de conectar la señal de CAN-bus, que son los cables negro-amarillo que vemos trenzados, tenemos la opción 1 o la opción 2. En este caso, en este vehículo concretamente, tenemos la opción 1, que es el concentrador de CAN que vamos a encontrar en esta zona de aquí. Lo conectaremos a este conector de la zona de aquí. Como veis, no tiene fácil acceso, lo vamos a hacer mejor por la parte de los asientos traseros. En caso de no disponer de ese conector, tendríamos que ir a la parte delantera, tal y como nos marcan las instrucciones, donde lleva los conectores de la línea de CAN-bus. He retirado el tapizado de esta parte y ahora os voy a quitar este plástico de aquí para que lo veáis con mayor claridad. El conector lo tenemos en esta parte de aquí. Retiraremos la cinta y haremos el conexionado sobre cualquiera de estos dos cables de CAN-bus. Tenemos el amarillo negro y el amarillo rojo. El cable amarillo negro con el cable negro de nuestra instalación y el cable amarillo rojo con el cable amarillo de nuestra instalación. Desmontaremos la entrada de puerta, tanto trasera como delantera, para pasar el cableado hasta la parte de los pies del copiloto. Esta es la caja de fusibles extraída de su ubicación. La encontraremos debajo de la guantera y tendremos que quitar un plástico y la tubería de aireación de los pies. Va a presión. Esta parte de aquí va registrada y aquí
en esta otra ubicación lleva unas grapas de presión. Sale primero esto para abajo y después sale esta otra parte. Sobre estos dos pines libres colocaremos los positivos directos y sobre este de aquí el positivo de contacto. Para ello liberamos la ubicación, ponemos el cable gris sobre el que es el positivo de contacto. Hemos colocado los dos cables en las ubicaciones libres y ahora volvemos a bloquear. Bajando la patilla azul se quedará ya bloqueado el cableado. Ponemos otra vez la caja de fusibles en su sitio. Una vez que hemos hecho el conexionado de los fusibles, ya veremos que tenemos todas las funciones correctamente colocadas. Es muy importante que comprobéis las luces una a una, debido a que el conexionado de la base lo realizáis vosotros. Una vez hecha la comprobación de la instalación eléctrica y que funciona correctamente, procederemos al montaje del paragolpes. Como podemos ver, tenemos el paragolpes forzado justo en la zona donde va insertada la bola. Tendremos que hacer un recorte tal y como nos marcan las instrucciones, pero en este caso, aprovechando que ya lo tenemos montado y evitando el tener que volver a desmontarlo, con la ayuda de un taladro y una broca, vamos a hacer el corte de forma lateral. Y si queréis, si lo veis necesario, lo podemos llegar a marcar. Pero en este caso, como se ve claramente que solamente es este trozo de la pestaña, le haremos el corte de esta forma. Una vez realizado el recorte, vemos esta pequeña rebaba que nos ha dejado la broca y con la ayuda de un estropajo de fibras la eliminaremos. Hasta el próximo vídeo.